El puente de los samuráis se convirtió en el epicentro de una tormenta de energía. No hubo palabras de cortesía. El aire se saturó de una aura púrpura y el silbido del viento cortante. Sasuke, envuelto en las costillas iniciales de su Susanoo, fue el primero en atacar, pero Danz, el arquitecto de las sombras, no se quedó atrás. Fton, Shingdaikyoku, rugió Danz. De su boca salieron disparadas múltiples esferas de aire comprimido a una velocidad bala. Cada proyectil tenía la potencia necesaria para perforar el acero, pero al chocar contra el escudo de energía de Sasuke, solo generaron chispas de chakra y ráfagas de viento que cortaban la piedra del puente. Sasuke, con la mirada gélida, no se detuvo. Su mano derecha se rodeó de relámpagos azulados. El sonido de 1000 pájaros llenó el lugar, pero esta vez el Chidori era diferente, estaba imbuido con la intención asesina del Mangekyou. Sasuke extendió su brazo, transformando el Chidori en una lanza de luz, el Chidori Ace. La hoja de rayo se extendió metros en un parpadeo, buscando el corazón de Danz. Demasiado lineal, susurró el líder de raíz. Danz realizó un sello rápido y, con una exhalación poderosa, creó un escudo de viento rotatorio que desvió la lanza de rayo hacia un costado, partiendo una de las columnas del puente como si fuera mantequilla. Sin perder un segundo, Danz contraatacó con un jutsu combinado. Fton, Shinka. Lanzó una hoja de viento en forma de media luna que barrió el suelo. Sasuke saltó, desactivando momentáneamente el Susanoo para ganar movilidad. En el aire, realizó sellos a una velocidad que Danz apenas pudo seguir. Katon, Kari no Jutsu, exclamó Sasuke. Enormes dragones de fuego descendieron desde el cielo, buscando calcinar al anciano. Danz, viendo la magnitud de las llamas que distorsionaban el aire por el calor, no tuvo más remedio que usar su brazo derecho. Uno de los Sharingans incrustados en su carne se cerró lentamente. El fuego impactó de lleno. El cuerpo de Danz se convirtió en cenizas en un instante. Sasuke aterrizó, respirando con fuerza, observando el lugar donde su enemigo debería haber muerto. Sin embargo, una sensación de frío recorrió su nuca. Fuego contra un maestro de las sombras. La voz de Danz resonó justo detrás de él. Sasuke giró violentamente, conectando un tajo con su Kusanagi imbuida en rayo. La hoja atravesó el cuello de Danz, decapitándolo limpiamente. Pero, de nuevo, el cuerpo del anciano se desvaneció en una neblina de cuervos y sombras, reapareciendo ileso a pocos metros de distancia. Sasuke apretó los dientes, sus ojos sangrando levemente por el esfuerzo del Mangekyou. Así que es cierto. El Izanagi. Estás usando la técnica prohibida de los Uchiha con esos ojos que robaste. Cada vez que mueres, reescribes la realidad. Danz mostró su brazo, donde otro ojo se había cerrado. Este es el precio de la paz de Konoha, Sasuke. Sacrificios necesarios. Tú eres solo un niño jugando con un poder que no comprende. Mi colección de ojos me da vidas infinitas frente a tu limitado odio. Sasuke sonrió de una forma aterradora. El aura púrpura a su alrededor creció, y el esqueleto del Susanoo comenzó a desarrollar músculos y piel de energía. Vidas infinitas, rugió Sasuke. Entonces te mataré tantas veces como ojos tengas en ese brazo asqueroso. Veamos quién se agota primero, tu realidad o mi Susanoo. El puente estaba en ruinas, cubierto de cráteres y el olor a ozono del Chidori. Danz, jadeando y con el rostro desencajado por el pánico, miró su brazo derecho. Todos los Sharingans se habían cerrado. El Izanagi, su seguro de vida eterno, se había agotado ante la persistencia implacable de Sasuke. No, esto no puede terminar aquí, balbuceó Danz, retrocediendo con pasos torpes. Soy la luz de las sombras. Soy quien protege a Konoha desde la oscuridad. Sasuke caminaba hacia él, rodeado por el aura espectral de un Susanoo incompleto pero terrorífico. Su ojo izquierdo sangraba profusamente, pero su mirada era de una claridad absoluta y letal. Tú no eres la luz, Danz. Eres el parásito que se alimentó del sacrificio de mi hermano, dijo Sasuke con una voz gélida. Danz, en un último acto de cobardía, intentó realizar un sello de autodestrucción, el Urashi Shinjutsu, con la intención de llevarse a Sasuke y a la verdad con él al sepulcro. Pero antes de que pudiera completar el flujo de chakra, Sasuke apareció frente a él en un destello. Danz intentó correr, buscando la niebla para ocultarse una última vez, pero Sasuke extendió su mano. Una cuchilla de rayo atravesó el pecho del anciano desde la espalda. Danz se desplomó de rodillas, escupiendo sangre mientras sus manos temblaban inútilmente. Itachi, logró susurrar Danz con odio. No vuelvas a pronunciar su nombre, sentenció Sasuke.
Con un movimiento seco y sin rastro de duda, Sasuke desenvainó su espada Kusanagi. El acero brilló bajo la luz mortecina antes de descender con una precisión quirúrgica. No hubo un discurso final heroico, ni perdón, ni piedad. Solo el sonido del metal cortando el aire y el silencio que siguió a la caída definitiva del líder de raíz. Sasuke se quedó de pie sobre el cadáver de quien orquestó la masacre de su clan. El odio que lo había mantenido en pie durante años parecía haber encontrado un breve descanso, pero el vacío en su pecho era ahora más grande que nunca. A kilómetros de allí, en la torre cápsula, Goten y Trunks sintieron el momento exacto en que la firma de energía de Tanz desapareció del mapa. El aire pareció volverse un poco más ligero, como si una presión antigua hubiera sido removida de la tierra. Goten, que aún estaba con Hinata en la azotea, cerró los ojos y suspiró. Se acabó. Sasuke ha terminado con su pasado. ¿Crees que ahora pueda encontrar la paz que nosotros buscamos? Goten-kun preguntó Hinata con suavidad. Goten miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar, marcando el inicio del primer día de sus 67 años prometidos. La paz no es algo que se encuentra, Hinata. Es algo que se construye día a día. Sasuke acaba de limpiar el terreno, ahora depende del decidir qué quiere plantar en su lugar. Trunks, desde la sombra de la puerta, simplemente asintió. Sabía que mientras ellos miraban al cielo esperando a un dios, el mundo ninja seguía sanando sus propias heridas. Por ahora, el silencio era el mejor regalo que el destino podía ofrecerles. Bajo el sol radiante de la mañana, la torre cápsula bullía con una energía inusual. Trunks, con su mirada de SSJ-3 aún fresca en la memoria de los presentes, había convocado a todos. No era una sugerencia, era una necesidad. Los 67 años de paz que Goten había exigido no se ganarían esperando, sino preparándose para el día en que Valerius decidiera que el juego había terminado. «Bienvenidos todos», exclamó Trunks frente a la imponente estructura de las cámaras de gravedad. Goten y yo hemos decidido que, para proteger este mundo, no basta con que nosotros seamos fuertes. Todos deben superar sus límites. Al sitio llegó una comitiva impresionante. Zora encabezaba el grupo, con su determinación de acero. Lee y Will llegaron haciendo flexiones con un solo dedo, emocionados por el desafío de la juventud. Neji, Tenten y Hinata representaban la precisión, Kiba y Akamaru el instinto. Shikamaru llegó bostezando pero con la mirada analítica, acompañado por Chouji e Ino. Sorpresivamente, Temari se unió al grupo con su abanico gigante, y el mismísimo Kakashi, cerrando su libro de Icha Icha, se posicionó con su Sharingan oculto. ¿Cámaras de gravedad?, preguntó Shikamaru. He oído que la presión allí dentro puede aplastar los huesos de un ninja ordinario. Por eso empezaremos con 10G, 10 veces la gravedad de la Tierra, respondió Goten, quien estaba al lado de Hinata. Es el nivel básico para un Saiyajin, pero para un usuario de chakra, será el entrenamiento de su vida. Las puertas de las cámaras se abrieron. El grupo se dividió. Gui y Lee se lanzaron a la cámara de alta intensidad, mientras que los demás entraron en la principal. Al activarse el sistema, un gemido colectivo recorrió la sala. Hinata sintió que sus pulmones colapsaban por un segundo, pero activó su Byakugan para regular su flujo de chakra. Neji se mantuvo firme, aunque sus rodillas temblaban. Kakashi observaba con asombro cómo incluso mover un brazo requería un esfuerzo monumental. No se rindan, gritó Trunks, moviéndose con total libertad entre ellos. Si dominan su cuerpo aquí, su velocidad en el mundo exterior será inalcanzable para cualquier enemigo. Zora fue la primera en intentar lanzar un golpe al aire, sintiendo como su brazo pesaba quintales. Gui, en la otra cámara, ya estaba gritando sobre la llama de la juventud mientras intentaba hacer sentadillas. Dentro de las cámaras, el sudor se evaporaba antes de tocar el suelo debido al calor generado por el esfuerzo. Gui y Lee habían terminado haciendo 3000 flexiones bajo la presión aplastante, mientras Neji y Hinata perfeccionaban su técnica de palma de aire en un ambiente donde el aire mismo pesaba como el plomo. Kakashi, tras desactivar su Sharingan, respiraba hondo, sintiendo como sus músculos se tensaban de una forma que nunca había experimentado en décadas de misiones. Cuando Trunks finalmente presionó el botón de desactivación, el zumbido de las máquinas cesó y la gravedad regresó a la normalidad. «Uf», exclamó Kiba, cayendo de espaldas mientras Akamaru sacudía su pelaje con alivio. «Siento como si hubiera estado cargando a 10 Chojis sobre mis hombros». Shikamaru se puso en pie, estirando los brazos. De repente, dio un salto instintivo y sus ojos se abrieron de par en par. Había saltado casi 3 metros sin el menor esfuerzo. «Qué problemático», murmuró con una sonrisa involuntaria.
Mi cuerpo se siente, absurdamente ligero. Es como si el aire hubiera dejado de ofrecer resistencia. Goten y Trunks observaban la escena desde el centro de la sala, apoyados el uno en el otro y soltando una carcajada de pura satisfacción. Mírenlos, Trunks dijo Goten con orgullo. Lo lograron. Ni siquiera nosotros aguantamos tanto la primera vez que entramos a una de estas bajo el mando de tu papá. Trunks asintió, mirando con respeto a Kakashi y Whis. No solo es la fuerza física. Su control de chakra ha tenido que volverse milimétrico para no colapsar. Si ahora usan un Sunshin no Jutsu, movimiento instantáneo, en gravedad normal, dudo que el ojo humano pueda seguirlos. Zora se acercó a ellos, apretando el puño. Notó que las venas de sus antebrazos estaban más marcadas y su fuerza base había dado un salto cuantitativo. Gracias, chicos, dijo con sinceridad. Ahora entiendo por qué ustedes se mueven así. Esto no es solo poder, es una evolución constante. Neji se acercó a su prima Hinata, ambos compartiendo una mirada de asombro. Al activar su Byakugan, Neji notó que su visión era más nítida, el entrenamiento cardiovascular extremo en 10G había oxigenado sus canales de chakra de manera sin precedentes. El flujo de mi energía es más rápido, comentó Neji. Trunks, Goten, han cambiado las reglas del juego para los ninjas. Kakashi se ajustó la banda reguladora y miró a los jóvenes Saiyajines. Con este ritmo de entrenamiento, en un par de meses, el nivel promedio de un genin de este grupo superará al de un genin de élite de cualquier otra aldea. Es emocionante, y un poco aterrador. Goten miró a Hinata, quien le dedicó una sonrisa llena de energía renovada. El descanso de 67 años había comenzado con una base sólida. Ya no eran solo dos guerreros protegiendo una aldea, ahora era una aldea entera empezando a transformarse en una fortaleza de guerreros de élite capaces de desafiar, si fuera necesario, a los mismos cielos. Sasuke permanecía inmóvil en el borde del acantilado, donde el viento soplaba con una violencia que habría derribado a cualquier hombre común. Sus ropas, aún manchadas con la sangre de Danz, ondeaban mientras sus ojos vagaban por el horizonte, hacia la dirección donde se encontraba Konoha. Había matado al hombre que orquestó la ruina de su clan. Debería sentirse completo, pero el sabor de la victoria era ceniza. Dentro de su pecho, una tormenta de contradicciones libraba su propia guerra. 1. El odio residual, una parte de él exigía ver las calles de la aldea en llamas, culpando a cada ciudadano por la paz que disfrutaron a costa del sacrificio de Itachi. 2. La realidad Saiyajin, el recuerdo de sus derrotas ante Goten y Trunks actuaba como un ancla de humildad. Sasuke sabía que, aunque su odio era vasto, la escala de poder de los híbridos era una barrera física contra su venganza. Atacar Konoha ahora no sería una guerra, sería un suicidio. 3. El legado de Itachi, finalmente, la verdad sobre su hermano pesaba más que cualquier arma. Podía destruir lo que Itachi entregó su alma por proteger. Mañana. Paz, murmuró Sasuke para sí mismo, apretando el puño. ¿Es esto lo que sentías, Itachi? ¿Este vacío después de la tormenta? Sasuke cerró los ojos y, por un momento, dejó de buscar el chakra de sus enemigos. Se concentró en su propio interior. Ya no sentía la necesidad frenética de correr hacia la oscuridad. La filosofía de Itachi, la de proteger desde las sombras, empezaba a germinar en él, no como una imposición, sino como la única salida lógica a su tormento. El silencio del acantilado se rompió no por el viento, sino por una distorsión en el espacio mismo. Un vórtice se abrió detrás de Sasuke y, de la nada, la figura enmascarada de Tobi emergió de las sombras. Su único ojo visible a través de la máscara naranja brillaba con una malicia calculadora mientras observaba la postura relajada de Uchiha. Vaya, Sasuke, la voz de Tobi era profunda, carente de la alegría fingida que solía mostrar. Esa expresión de paz no te sienta nada bien. No me digas que estás pensando en perdonar a los que viven felices gracias al sacrificio de tu hermano. Sasuke no se inmutó. No desenvainó su espada, pero su Sharingan se activó instintivamente, girando con lentitud. Danz está muerto, respondió Sasuke secamente. La raíz del problema ha sido cortada. La raíz. Tobi soltó una carcajada seca y sombría. Danz era solo un síntoma, Sasuke. Los verdaderos culpables son los ancianos que aún beben té en sus mansiones, los ninjas que celebran en las tabernas y cada ciudadano de Konoha que duerme tranquilo porque Itachi aceptó ser el villano de su historia. Ellos son los que disfrutan del sol mientras tu clan se pudre en la memoria. Tobi caminó hacia el borde, posicionándose al lado de Sasuke, mirando también hacia la lejanía donde se intuía la paz de la aldea.
¿Realmente vas a dejar que el sacrificio de Itachi se convierta en el cimiento de su felicidad?, presionó Tobi. Itachi murió para que ellos vivieran, sí, pero ellos lo desprecian. Para ellos, él es un criminal. Si te retiras ahora, estarás aceptando la mentira de Konoha. Estarás dejando que la voluntad de los Uchiha sea pisoteada por los pies de esos hipócritas. Sasuke apretó los dientes. El conflicto interno que intentaba apagar volvió a encenderse con una chispa de puro resentimiento. El argumento de Tobi golpeaba justo en la herida abierta de su orgullo. Los Saiyajines, comenzó Sasuke, su voz temblando ligeramente por la ira contenida. Ellos protegen esa aldea ahora. Esos extranjeros no entienden nada, escupió Tobi. Son solo fuerzas de la naturaleza. No tienen pasado en esta tierra. Pero tú, Sasuke, tú eres un Uchiha. Tienes el derecho divino de juzgar a los que traicionaron a tu sangre. No permitas que una falsa sensación de paz te arrebate tu propósito. Sasuke miró sus manos. Podía elegir el camino que Goten le había mostrado indirectamente, la superación personal y la protección. O podía abrazar la oscuridad que Tobi le ofrecía, la oscuridad que parecía ser la única forma de hacer que el mundo entendiera el dolor de Itachi. La leve sonrisa que Sasuke tenía momentos antes desapareció por completo, reemplazada por una sombra que oscureció sus facciones. El Mangekyou Sharingan brilló con una intensidad roja sangre. ¿Qué es lo que sugieres entonces?, preguntó Sasuke, su voz volviéndose gélida una vez más. Tobi sonrió tras su máscara. Sabía que había recuperado a su pieza más valiosa en el tablero. Konoha debe sentir lo que tú sentiste. No se trata de matar a todos de inmediato, se trata de arrancarles la paz. Y yo tengo el plan perfecto para que ni siquiera esos Saiyajines puedan detener el juicio de los Uchiha. La guarida a la que Tobi condujo a Sasuke era un mausoleo de piedra y sombras, oculto bajo las profundidades de una montaña olvidada. El aire allí era rancio, cargado con el olor a metal oxidado y humedad. A medida que las antorchas se encendían con un fuego azulado, la vista se volvía más macabra, ganchos, cadenas reforzadas con sellos de chakra y herramientas de tortura que parecían diseñadas no solo para herir el cuerpo, sino para quebrantar la voluntad. Sasuke caminó entre los instrumentos de dolor con indiferencia, pero su atención se centró cuando Tobi se detuvo frente a una mesa de piedra. Los Saiyajines son fuertes, Sasuke. Inhumanamente fuertes, dijo Tobi, su voz resonando en las paredes de piedra. Atacarlos de frente es un error que ya cometiste. Tienen ese orgullo estúpido que los hace más poderosos cuando la batalla es directa. Pero, tienen una debilidad que los hace vulnerables, sus vínculos. Tobi extendió una mano enguantada sobre las herramientas de tortura. Ese chico, Goten, y el príncipe Trunks, creen que han ganado su paz. Creen que pueden entrenar a sus amigos y convertirlos en guerreros. Pero, ¿qué pasará con su fuerza de voluntad cuando vean a esos mismos amigos reducidos a nada? ¿Qué tal si raptamos a unos cuantos de ellos y los traemos aquí? Sasuke guardó silencio, mirando una cadena que colgaba del techo. La idea de atacar a los que una vez fueron sus compañeros de clase no le producía placer, pero el veneno de Tobi estaba surtiendo efecto. Si quería golpear a los Saiyajines, debía atacar el corazón de su nueva vida en Konoha. Si los tocamos, Goten y Trunks vendrán con todo su poder, advirtió Sasuke con frialdad. Destruirán este lugar en segundos. Exactamente, respondió Tobi con una risa sibilina. Los traeremos aquí, a un terreno donde su fuerza física no signifique nada. Los obligaremos a elegir entre su poder y la vida de los que aman. Los sacaremos de quicio, haremos que pierdan la calma. Un Saiyajin que pierde la razón es una bestia fácil de manipular, o de destruir. Tobi se acercó a Sasuke, su único ojo brillando intensamente. Dime, Sasuke, ¿quiénes crees que les dolerían más? ¿La chica Iga que siempre está cerca de Son? ¿O tal vez ese grupo de tontos que ahora creen ser fuertes gracias a la gravedad? Si les quitamos a sus protegidos, su descanso de 67 años se convertirá en una pesadilla eterna. Sasuke apretó el puño, sintiendo como el chakra del Mangekyou vibraba en respuesta a la propuesta. La traición definitiva estaba sobre la mesa, usar a sus antiguos amigos como herramientas para quebrar a los dioses que caminaban entre ellos. Mientras Sasuke aún procesaba la monstruosidad del plan en la penumbra de la guarida, Tobi decidió que la duda era un lujo que no podía permitirle a su aprendiz. Sin decir una palabra, el espacio alrededor del hombre de la máscara se retorció en un remolino violento. En la mansión Iga, el silencio de la noche era absoluto. Hinata, agotada tras haber superado sus límites en la cámara de gravedad, dormía profundamente. Su respiración era tranquila, ajena al horror que se materializaba sobre ella.
El vórtice de Kamui se abrió sin emitir un solo sonido. Toby actuó con una eficiencia aterradora. Antes de que Hinata pudiera abrir los ojos, unas cadenas negras grabadas con sellos rúnicos de supresión se enroscaron en sus muñecas y tobillos. Los sellos brillaron con una luz carmesí, drenando instantáneamente el chakra de la joven y sumiéndola en un estado de inconsciencia forzada. Un segundo después, la habitación estaba vacía. El único rastro era el leve aroma a ozono del espacio-tiempo desgarrado. A varios kilómetros de distancia, Goten caminaba por las calles iluminadas de Konoha, disfrutando de la brisa nocturna. Tenía una pequeña sonrisa en el rostro, pensando en lo que Hinata le había dicho sobre el futuro. Pero de repente, su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga de 1.000.000 de voltios. Goten se detuvo en seco. Sus pupilas se dilataron. El lazo de energía que lo unía a Hinata, esa vibración constante que siempre podía sentir en el fondo de su conciencia, se cortó de golpe. Hinata susurró, con la voz quebrada. Cerró los ojos con fuerza, intentando localizar su ki para usar la teletransportación. Buscó en cada rincón de la aldea, en cada bosque del país del fuego, incluso en las fronteras más lejanas. Nada. El chakra de Hinata no solo se había debilitado, había desaparecido por completo de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. Noroeste. El grito de Goten hizo que los cristales de las casas cercanas estallaran. Una aura dorada y violenta explotó a su alrededor, agrietando el pavimento bajo sus pies. No era el aura serena del Super Saiyajin, era un fuego incontrolable nacido del pánico puro. En un parpadeo, Goten apareció en la habitación de Hinata. Las sábanas estaban revueltas y el aroma de Toby, ese rastro rancio y dimensional, todavía flotaba en el aire. Goten cayó de rodillas, golpeando el suelo con tal fuerza que toda la mansión Iga tembló. Los miembros del clan, incluidos Neji y Yashi, corrieron hacia la habitación, solo para encontrar a un Goten envuelto en un ki que quemaba el aire. Se la llevaron, gruñó Goten, sus ojos tornándose blancos por la rabia. La sacaron de esta dimensión. En ese momento, Trunks aterrizó en el balcón, habiendo sentido la explosión de poder de su amigo. Su rostro estaba pálido al ver la habitación vacía. Goten, cálmate. Si pierdes la razón, no podremos encontrarla, dijo Trunks, aunque su propia voz temblaba. Lejos de allí, en la guarida de piedra, Toby arrojó el cuerpo encadenado de Hinata a los pies de un Sasuke estupefacto. Ya no hay vuelta atrás, Sasuke, dijo Toby con una calma gélida. El sol de los Saiyajines acaba de ponerse. Ahora, veamos qué tan buenos son cuando el mundo entero empieza a arder por su culpa. El aire en el templo de Yaos siempre era de una quietud absoluta, un lugar donde el tiempo parecía fluir como miel dorada. Pero esa paz fue profanada por un estallido sónico. Goten apareció en el centro del salón sagrado, su aura de Super Saiyajin 2 chisporroteando de forma errática, con lágrimas de pura rabia y desesperación surcando sus mejillas. Sin mediar palabra, Goten se abalanzó sobre el protector. Sus manos, capaces de pulverizar planetas, se cerraron sobre la túnica blanca de Yaos, sacudiéndolo con una fuerza que hizo vibrar los cimientos de la dimensión espiritual. Tú lo ves todo, rugió Goten, con la voz rota. Dime dónde está. Dime a dónde se la llevaron. Puedo sentir que ya no está en la tierra, pero sé que tú puedes verla. Yaos no opuso resistencia. Sus pies se despegaron del suelo mientras Goten lo mantenía suspendido, pero su rostro no mostraba miedo, solo una compasión que enfureció aún más al joven Saiyajin. Habla, gritó Goten, sus ojos tornándose de un verde cegador. Te lo ruego. No me dejes así. Yaos cerró los ojos y agachó la mirada, dejando que el silencio volviera a llenar el salón por unos segundos. Cuando volvió a mirar a Goten, sus ojos dorados estaban cargados de una tristeza infinita. No puedo decírtelo, Goten, dijo Yaos con un hilo de voz. Las leyes que el tribunal impuso tras el juicio de Valerius son claras. Si intervengo dándote la ubicación exacta, rompería el equilibrio que aún te permite vivir en ese mundo. Estarías dándole a Valerius la excusa perfecta para bajar y borrarlo todo ahora mismo. Me importa un bledo el equilibrio, replicó Goten, apretando más la túnica. Es Hinata. Escúchame bien, hijo de Son, continuó Yaos, poniendo una mano serena sobre el brazo de Goten. El rastro de ella ha sido ocultado por un poder que se alimenta del vacío, un lugar donde ni siquiera mi vista llega con claridad. El destino de Hinata y Gaia no está en mis manos, ni en las tuyas, todo depende ahora de la humanidad que aún quede en el corazón de Sasuke Uchiha. Goten soltó a Yaos lentamente, sus brazos cayendo a los costados como si pesaran toneladas. La mención de Sasuke fue como un balde de agua fría.
Sasuke, susurró Goten, el aura a su alrededor extinguiéndose hasta dejarlo en su estado base, temblando. Él estaba con ese hombre de la máscara. ¿Por qué él? Porque él es el único que está en ese lugar, respondió Yaos, ajustándose la túnica. Él es el juez y el verdugo en esta hora oscura. Si Sasuke permite que la sombra lo consuma, Hinata será el sacrificio para despertar un poder que nunca debió existir. Pero si el Uchiha recuerda lo que significa ser un protector. Él es tu única esperanza de recuperarla antes de que cruce el umbral del cual no hay retorno. Goten apretó los dientes, mirando sus propias manos. La impotencia era un sentimiento que un Saiyajin rara vez experimentaba, y ahora lo estaba devorando vivo. Sabía que no podía forzar a Yaos, pero también sabía que no podía quedarse sentado esperando a que Sasuke decidiera ser bueno. Si él le hace algo, dijo Goten, su voz volviéndose gélida y profunda, una advertencia que resonó en todo el templo, no quedará ni un solo rincón en este universo donde pueda esconderse de mí. Ni los dioses, ni los demonios, ni tú mismo podrás detenerme. Yaos guardó silencio mientras Goten se desvanecía en un destello, regresando a la tierra. El protector suspiró, sabiendo que la mecha de la destrucción total acababa de encenderse, y el único que tenía el poder de apagarla era el hombre que más odiaba a la aldea. El sonido era seco y rítmico, un eco sordo que golpeaba las paredes de piedra de la guarida como el latido de una pesadilla. Tobi no mostraba emoción alguna, su máscara naranja permanecía impasible mientras su mano, enguantada y firme, mantenía su agarre en el sedoso cabello oscuro de Hinata. «Detente, por favor», el susurro de Hinata apenas era audible. Cada vez que su rostro impactaba contra la fría mesa de piedra, el mundo se volvía más borroso. La sangre, caliente y espesa, ya cubría la superficie de la mesa, mezclándose con sus lágrimas. Una línea carmesí bajaba por su frente y sus labios, partidos por la fuerza de los impactos, dejaban escapar un líquido rojizo que manchaba sus dientes. Ella no era una guerrera en ese momento, los sellos de su presión habían convertido su cuerpo en el de una humana frágil, despojada de su Byakugan y de su fuerza. Tobi no respondió. La levantó una vez más, con una indiferencia mecánica, preparándose para estrellarla de nuevo. Él no buscaba información, buscaba la destrucción del espíritu de los Saiyajines a través del cuerpo de ella. Sasuke permanecía a pocos metros, con los pies clavados en el suelo. Sus ojos, el Mangekyou Sharingan, estaban activados, captando cada detalle del sufrimiento de Hinata en alta definición. Cada gota de sangre, cada espasmo de dolor, cada súplica rota. En su mente, las voces de la venganza gritaban que esto era lo que Konoha merecía. Ellos te quitaron todo, Sasuke, le decía su odio. Pero otra parte de él, una que aún conservaba la esencia de aquel niño que admiraba a su hermano, sentía una náusea violenta. Miró a Hinata. Nunca habían sido amigos. Ella era la chica tímida que siempre observaba desde lejos, la heredera que cargaba con sus propias cadenas familiares. Ella nunca había conspirado contra los Uchiha, ella nunca había dado una orden de ejecución. Era, en toda la extensión de la palabra, una inocente. Comillas, ¿es esto la justicia de Itachi?, se preguntó Sasuke, sintiendo un sudor frío recorrer su nuca. Comillas, ¿o es esto simplemente la bajeza de un monstruo? El cuerpo de Hinata se estremeció violentamente sobre la mesa. El impacto constante contra la piedra la había dejado aturdida, pero Tobi no buscaba el silencio del desmayo, buscaba la agonía consciente. Con una precisión sádica, comenzó a clavar las finas agujas metálicas. Primero en el centro de sus palmas, atravesando la carne hasta anclarse en la madera y piedra de apoyo, y luego una hilera de ellas a lo largo de su columna vertebral, pinchando los nervios que enviaban señales de fuego a todo su cerebro. El grito de Hinata fue desgarrador, una nota rota que se perdió en la humedad de la cueva. A pesar del dolor cegador, en lo más profundo de su mente fracturada, ella solo tenía una imagen, el rostro de Goten. Goten-kun, por favor, ven. Coma suplicaba en el silencio de su alma, mientras sus dedos se crispaban alrededor de las agujas que la mantenían prisionera. Pero Tobi no había terminado. Dejó las agujas vacías y caminó hacia un tablero de herramientas, regresando con una pesada llave de metal industrial. Sin mediar palabra y con un movimiento seco, descargó el primer golpe sobre el antebrazo de Hinata. Crack. El sonido del hueso rompiéndose bajo el hierro fue nítido. Hinata arqueó la espalda, con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas de sangre. Tobi volvió a levantar la llave, golpeando sistemáticamente, buscando reducir el radio y el cúbito a astillas bajo la piel. Sasuke sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había visto guerras, había visto cadáveres amontonados,
Pero esto era diferente. Esto era una carnicería fría, sin propósito guerrero, una tortura pura que insultaba su linaje. Cada golpe de la llave contra el brazo de Hinata resonaba en los oídos de Sasuke como un reproche. Miró a la joven, su rostro, antes sereno y noble, ahora era una máscara de agonía y fluidos rojos. La heredera del clan más prestigioso de Konoha estaba siendo tratada como un pedazo de carne en manos de un carnicero. «Deténlo», susurró una voz en su mente que sonaba extrañamente como la de Itachi. «Esto no es poder, Sasuke. Esto es decadencia». Sasuke apretó los dientes con tal fuerza que sus encías sangraron. Su visión se volvió roja, no por el Sharingan, sino por una indignación que superaba su odio a la aldea. Tobi levantó la llave una vez más, apuntando ahora hacia el hombro de Hinata, con la intención de desarticularlo por completo. «Te dije», la voz de Sasuke salió como un gruñido profundo, casi animal, «que te detuvieras». El Susanoo de Sasuke se manifestó en una explosión de chakra púrpura tan violenta que las mesas de tortura cercanas salieron disparadas. Un brazo esquelético de energía pura se materializó y atrapó la muñeca de Tobi en el aire, justo antes de que la llave tocara de nuevo el cuerpo destrozado de Hinata. Tobi giró la máscara, observando la mano del Susanoo que lo apretaba con una fuerza capaz de triturar el acero. «Estás interfiriendo con el proceso», Sasuke dijo Tobi con una calma gélida. «Ella es solo una herramienta. Vas a tirar tu venganza por una chica que ni siquiera te importa». «Ella no es una herramienta», rugió Sasuke, mientras su Mangekyou Sharingan comenzaba a girar en un patrón complejo. «Y tú no eres un aliado. Eres una basura que ensucia el nombre de los Uchiha. Si vuelves a tocarla, te quemaré con las llamas del Amaterasu hasta que no quede ni un átomo de tu existencia». El brazo esquelético del Susanoo se movió con una delicadeza sobrenatural, impropia de su naturaleza destructiva. Sasuke envolvió el cuerpo destrozado de Hinata y la atrajo hacia el interior de la armadura púrpura, protegiéndola entre las costillas de energía como si fuera un tesoro frágil. Tobi observó la escena con su único ojo brillando con un desprecio absoluto. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. «Has tomado tu decisión», Sasuke sentenció el enmascarado con una voz que parecía venir de otra dimensión. «Elegiste la compasión por una extraña sobre la justicia de tu sangre. Tarde o temprano te arrepentirás de este momento. Cuando veas que la paz que defiendes no es más que una mentira que te consumirá». Sin más palabras, el cuerpo de Tobi fue absorbido por el vórtice de su propia técnica, dejando tras de sí un silencio sepulcral, solo roto por el goteo de la sangre que caía desde la mesa hacia el suelo de piedra. Sasuke desactivó el Susanoo parcialmente para sostener a Hinata con sus propios brazos. El horror de lo que veía lo dejó sin aliento. La chica estaba completamente inconsciente, su respiración era tan débil que apenas empañaba el aire frío de la cueva. La herida en su frente era profunda y macabra, el Uchiha sintió un escalofrío al notar el blanco del hueso craneal expuesto por la saña de los golpes. «Maldición», murmuró Sasuke, su voz temblando ligeramente. «No puedo curarte. Si trato de moverte sin cuidado, morirás». Sus manos estaban manchadas con la sangre de ella, una sangre que él mismo había permitido que se derramara al dudar. Sin embargo, ya no había rastro de duda en su mirada. Con un esfuerzo supremo de voluntad, Sasuke cargó a Hinata y salió de las sombras de la guarida, emergiendo a la superficie de la montaña. En el momento en que Sasuke salió de la guarida, el bloqueo de chakra que Tobi había impuesto sobre el lugar desapareció. El aura de Uchiha, ahora imbuida de una determinación desesperada, estalló como un faro en medio de la noche. A miles de kilómetros de distancia, Goten se detuvo en seco en medio del cielo. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus pupilas se fijaron en un punto exacto en el horizonte. «Es él», gritó Goten, su voz cargada de una mezcla de odio y alivio. «Y tiene a Hinata». El estallido sónico que siguió a su despegue rompió las nubes en un radio de 10 kilómetros. Goten no volaba, se estaba convirtiendo en un proyectil de energía pura, surcando el espacio con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Apenas unos segundos después, un destello dorado descendió desde el firmamento como un meteorito, aterrizando frente a Sasuke con tal fuerza que la cima de la montaña se resquebrajó. Cuando el polvo se asentó, Goten estaba allí. Sus cabellos dorados brillaban con una intensidad eléctrica, pero su rostro se descompuso al ver lo que Sasuke sostenía en sus brazos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Goten miró el brazo destrozado de Hinata, las agujas que aún sobresalían de su carne y, finalmente, la herida abierta en su frente. Su aura comenzó a volverse negra en los bordes, un signo de que su poder estaba cruzando un límite peligroso.
¿Qué? Le hicieron. La voz de Goten era un susurro que hacía vibrar las piedras. Sasuke no bajó la mirada, aunque sabía que un solo movimiento en falso de Goten podría borrarlo de la existencia. Fue Tobi, respondió Sasuke con una sinceridad gélida. Intenté detenerlo, pero llegué tarde. Llévatela ahora, Son Goten. Cada segundo que pasas mirándome, ella se acerca más a la muerte. Goten dio un paso adelante, y por un instante, Sasuke creyó que el Saiyajin lo mataría allí mismo. Pero el amor por Hinata fue más fuerte que su sed de sangre. Goten extendió sus brazos, recibiendo el cuerpo inerte de la chica con una suavidad que contrastaba con la furia que emanaba de su ser. Goten no se arriesgó. Sabía que incluso a la velocidad de la luz, el roce del viento o la inercia del despegue podrían terminar de apagar la débil llama de vida que le quedaba a Hinata. En un parpadeo, puso 2 dedos en su frente y utilizó la teletransportación, apareciendo directamente en el laboratorio médico de la Corporación Cápsula. ¡Maldición! Rápido, rugió Goten, con una voz que hizo que los asistentes robóticos se activaran al instante. Con una delicadeza extrema, Goten colocó a Hinata dentro de la cápsula de recuperación. Los brazos mecánicos retiraron con precisión quirúrgica las agujas que Tobi había clavado en su carne y los restos de su ropa ensangrentada. En segundos, el tanque se llenó de un líquido verdoso y denso, el fluido médico avanzado capaz de regenerar tejidos y soldar huesos en tiempo récord. Hinata quedó suspendida en el líquido. A través del cristal, se podía ver su cuerpo desnudo y maltratado, cubierto de moretones violáceos y heridas profundas. La máquina comenzó a zumbar, y las burbujas de oxígeno rodearon su rostro mientras los monitores cardíacos emitían un pitido errático que, lentamente, empezaba a estabilizarse. La puerta del laboratorio se abrió de golpe. Trunks entró a toda velocidad, alertado por la explosión de ki de su amigo. Se detuvo en seco frente al tanque de cristal. Sus ojos se abrieron con horror al ver el estado físico de la joven. Como guerrero, Trunks había visto muchas cosas, pero ver a la dulce Hinata reducida a ese estado de fragilidad absoluta lo golpeó en lo más profundo. Miró el brazo de la chica, donde los huesos empezaban a realinearse bajo el efecto del líquido curativo, y la brecha en su frente que finalmente comenzaba a cerrarse. «Esos malditos», susurró Trunks, apretando los dientes hasta que su mandíbula dolió. Goten estaba apoyado contra el cristal, con la frente pegada al tanque. Su aura ya no era dorada, era una sombra grisácea de agotamiento emocional. No apartaba la vista de Hinata, como si temiera que, si parpadeaba, ella desaparecería de nuevo. «Trunks», dijo Goten con una voz que sonaba a 1000 años de cansancio. Estuvo a punto de morir. Sasuke la trajo fuera de la guarida, pero fue ese sujeto de la máscara, Tobi, quien lo hizo. Lo hizo solo para divertirse, solo para quebrarnos. Trunks puso una mano en el hombro de su amigo. Sabía que Goten estaba al borde de un colapso de ira que podría nivelar el continente. «Ella va a estar bien, Goten. Esta tecnología puede curar casi cualquier cosa», dijo Trunks, tratando de sonar firme. «Pero tienes que calmarte. Si sales ahora mismo a buscar venganza en este estado, destruirás todo lo que ella ama». Goten levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían el brillo pacífico de un joven de Konoha, eran los ojos de un depredador que acababa de descubrir su propósito. «Los 67 años», murmuró Goten con una sonrisa amarga. Valerius tenía razón. La felicidad es una mentira si no tienes el poder para defenderla. Trunks, cuando ella salga de ese tanque, no seré el mismo. No volveré a pedir permiso para proteger a los míos. En el monitor, el ritmo cardíaco de Hinata se volvió constante. Estaba fuera de peligro inmediato, pero las cicatrices en el alma de Goten apenas estaban empezando a formarse. En una recámara oculta bajo las montañas del País del Hierro, el aire era tan frío que el aliento de los presentes formaba pequeñas nubes blancas. Las paredes estaban decoradas con el emblema de la nube roja, pero la atmósfera no era de triunfo, sino de un pavor absoluto. Tobi apareció en el centro de la sala, su figura emergiendo del vórtice con una parsimonia que bordeaba la locura. Frente a él, los restos de la organización más temida del mundo ninja lo observaban con expresiones que oscilaban entre la furia y el terror. Deidara, cuyo brazo izquierdo aún tenía cicatrices de su encuentro anterior con la velocidad de los Saiyajines, dio un paso adelante, temblando de rabia. «¿Qué has hecho, Tobi?» Su voz era un susurro histérico. «Habíamos acordado movernos con cautela. Esos monstruos no son ninjas, son fuerzas de la naturaleza. Tocar a la chica Iga es como prenderle fuego a un barril de pólvora mientras estás sentado encima». Kakuzu, el hombre de los 5 corazones, apretó sus puños cosidos.
Él, que solo valoraba el dinero y la supervivencia, sentía que sus hilos se tensaban por el instinto de huida. He vivido cientos de años, Toby. He sobrevivido al primer Hokage. Pero lo que sentí cuando ese chico, Son Goten, liberó su poder la última vez, eso no es algo de lo que se pueda escapar. Has destruido nuestra única ventaja, su indiferencia. Ahora nos buscarán como perros de caza. Kisame Oshigaki, el monstruo de la niebla, se mantenía apoyado en su enorme espada, la Sameada. A diferencia de los otros dos, él aún no se había enfrentado cara a cara con un Saiyajin, pero podía sentir cómo su espada vibraba con una ansiedad violenta. La Sameada, que siempre tenía hambre de chakra, parecía estar tratando de esconderse detrás de la espalda de su dueño. Mi espada no miente, Toby, dijo Kisame, con su característica sonrisa de tiburón volviéndose una mueca de preocupación. Ella siente el hambre de ese chico desde aquí. Dice que el aire en Konoha se ha vuelto veneno. Lo que hiciste no fue un movimiento estratégico, fue un suicidio colectivo. ¿Realmente crees que tus trucos de espacio-tiempo nos salvarán cuando ellos decidan simplemente borrar este sector del mapa? Toby permaneció en silencio, su único ojo brillando a través de la máscara. Ustedes no lo entienden, respondió finalmente, con una voz gélida. La paz los estaba volviendo blandos. Necesitábamos que los Saiyajines bajaran su guardia, o que se volvieran locos. Un guerrero cegado por el odio comete errores. Un guerrero cegado por el odio nos va a desintegrar antes de que podamos parpadear, gritó Deidara, golpeando la pared. Mi arte es una explosión, pero lo que ellos hacen es la aniquilación absoluta. La guarida quedó en un silencio sepulcral. Los tres Akatsuki sabían que la cuenta regresiva había comenzado. Ya no se trataba de capturar Jinchurikis o de dominar el mundo, ahora se trataba de sobrevivir a la furia de un dios joven que acababa de ver a la persona que más amaba siendo torturada. Preparen sus defensas, ordenó Toby, aunque ni él mismo parecía convencido de que fueran suficientes. Si vienen por nosotros, los llevaremos al límite. Kisame soltó una carcajada seca y amarga mientras acariciaba el mango de su espada. Defensas, murmuró. Es como intentar detener un tsunami con una sombrilla de papel. Deidara, Kakuzu, espero que hayan disfrutado sus vidas, porque el sol que está por salir sobre nosotros no va a darnos calor, va a convertirnos en cenizas. El aire en la guarida se volvió denso, cargado con el olor a azufre y la estática de un chakra oscuro. Toby observó a sus subordinados con una frialdad que helaba la sangre. Había visto el miedo en los ojos de Deidara, la duda en los hilos de Kakuzu y la resignación en el rostro de Kisame. Para un estratega como él, un aliado asustado era más peligroso que un enemigo declarado. Tienen razón en algo, dijo Toby, su voz resonando como una sentencia de muerte. El miedo los ha vuelto inestables. Y en el mundo que estoy construyendo, no hay lugar para aquellos que tiemblan ante el poder de los Saiyajines. Son piezas que ya no encajan en el tablero. Kisame apretó el mango de la Sameada, sintiendo el peligro inminente. ¿Qué estás diciendo, Toby? Digo que es una lástima, eran mi único apoyo, respondió Toby con una calma aterradora. Pero prefiero que mueran por mi mano a que me entreguen para salvar sus miserables vidas. Antes de que Deidara pudiera meter las manos en sus bolsas de arcilla o que Kakuzu pudiera liberar sus máscaras, Toby realizó un sello de manos veloz. De las paredes, del techo e incluso del suelo que pisaban, brotaron miles de papeles bomba. No eran sellos ordinarios, estaban imbuidos con una frecuencia de chakra que los hacía detonar simultáneamente. La guarida entera estaba tapizada de muerte blanca. Maldito seas, gritó Deidara, comprendiendo que no había escapatoria. Adiós, sentenció Toby. El espacio a su alrededor se retorció y el enmascarado desapareció en su vórtice de Kamui justo cuando la primera chispa se encendió. Lo que siguió fue una reacción en cadena apocalíptica. Una explosión masiva de fuego blanco y naranja consumió la guarida, colapsando la montaña entera. Los gritos de los últimos Akatsuki fueron silenciados por el rugido del fuego. Kakuzu, con sus 5 corazones latiendo con pánico, fue desintegrado en segundos. Deidara vio cómo su arte final era eclipsado por una destrucción que él no controlaba. Y Kisame, el tiburón de la niebla, murió con la Sameada siendo incinerada entre sus manos, sin agua que pudiera salvarlos. Akatsuki, la organización que una vez puso de rodillas al mundo ninja, había dejado de existir no por un enemigo externo, sino por la paranoia de su propio líder. A cientos de kilómetros, desde el balcón de la corporación Cápsula, Goten y Trunks observaron el horizonte. A pesar de la distancia, la explosión fue tan potente que el cielo se tiñó de un rojo antinatural por un breve instante. El ki de esos tres,
susurró Trunks, entrecerrando los ojos. Acaba de desaparecer de golpe. Una sola explosión los borró a todos. Goten, quien permanecía con los brazos cruzados y el rostro endurecido, no mostró satisfacción. Su mirada estaba fija en la cápsula donde Hinata seguía recuperándose. Toby se está deshaciendo de los cabos sueltos, dijo Goten con una voz gélida. Sabe que vamos por él y está limpiando el camino para que no tengamos a nadie a quien interrogar. Cree que matándolo se ocultará mejor. Goten bajó la mirada hacia sus puños. El aura eléctrica del Super Saiyajin 2 volvió a danzar alrededor de su cuerpo. No importa cuántas montañas derribe o cuántos aliados mate. El rastro de su odio está marcado en mi memoria. Trunks, quédate con Hinata. Yo voy a terminar con esto ahora mismo. El viento silbaba entre las cumbres nevadas, llevando consigo el olor a ceniza de la explosión que acababa de borrar lo último de Akatsuki. Toby permanecía de pie en el borde de un risco, con su única mano visible temblando levemente. Por primera vez en décadas, el maestro de las sombras sentía el frío de la desesperación. El plan Ojo de Luna se desmoronaba, sin el Achibi ni el Kibi, y sin subordinados que sacrificaran sus vidas por él. Su ambición era ahora un castillo de naipes frente a un huracán. Y el huracán acababa de llegar. Sin un sonido, sin un desplazamiento de aire, una figura se materializó a escasos metros de él. Goten estaba allí. No vestía su aura dorada, no había relámpagos ni gritos. Estaba en su estado base, con el cabello negro cayendo sobre su frente, pero la presión que emanaba de su cuerpo era tan densa que los copos de nieve se desintegraban antes de tocarlo. La explosión fue un buen truco, Toby, dijo Goten. Su voz no era un rugido, era un susurro gélido que cortaba más que el viento de la montaña. Pero no fue suficiente para ocultar el rastro de tu miedo. Toby se quedó petrificado. Su técnica de espacio-tiempo, el Kamui, requería concentración, y la simple presencia de Goten hacía que sus instintos de supervivencia gritaran con tanta fuerza que le costaba enfocar su chakra. Viniste rápido. Son Goten, dijo Toby, recuperando una pizca de su arrogancia forzada. ¿Cómo está la chica Iga? Espero que las agujas hayan dejado un buen recuerdo en su memoria. Goten cerró los ojos por un segundo. La imagen de Hinata bañada en sangre dentro de la cápsula médica cruzó su mente, y por un instante, la montaña entera crujió. Una grieta enorme se abrió en el suelo, separando a ambos combatientes, pero Goten no se movió. Ella va a vivir, respondió Goten, abriendo unos ojos que ya no mostraban la alegría de un niño, sino la sentencia de un verdugo. Pero tú no. Viniste a este mundo a sembrar dolor, a hablar de planes y de una paz falsa basada en ilusiones. Pero te olvidaste de algo básico. Goten dio un paso adelante. El suelo bajo su bota se hundió varios centímetros. ¿Te olvidaste de que, cuando tocas lo que yo amo, dejas de tratar con un ninja? Dejas de tratar con un héroe. Ahora mismo, Toby, estás frente a la única cosa en este universo de la que no puedes esconderte en otra dimensión. Toby no retrocedió. A pesar de sentir la mano de Goten cerrándose sobre su cuello como una prensa hidráulica, una risa seca y amortiguada escapó desde detrás de su máscara naranja. No era la risa de un hombre con un plan de escape, sino la de alguien que ya había aceptado su fin y decidió usar sus últimas palabras para plantar una semilla de duda eterna. Adelante, mátame, dijo Toby, con la voz entrecortada por la presión. Pero no te engañes, Son Goten. Mi muerte no es el final de tus pesadillas, es solo el prólogo. Goten apretó más el agarre. Los bordes de la máscara de Toby empezaron a agrietarse. La montaña temblaba bajo la furia contenida del Saiyajin, pero Toby continuó, susurrando con una malicia que superaba el dolor físico. Hoy soy yo. Mañana será Kabuto, o el regreso de Orochimaru, o algún alienígena que baje de las estrellas atraído por tu propio brillo. No importa a cuántos de nosotros reduzcas a cenizas con ese poder divino. La paz que tanto deseas es un espejismo. Porque tú no eres un protector, Goten. Eres un imán para la tragedia. Goten se quedó paralizado por un segundo. La mirada de Toby, fija en la suya, atravesaba su defensa emocional. Mírate, Siseo Toby. Mírate ahora mismo. No hay nada de humano en ti. Eres un monstruo hecho exclusivamente para la guerra. Tu existencia misma es lo que pone en peligro a esa chica. Estas heridas que tiene ahora, son solo las primeras. Mientras estés a su lado, la atraerás hacia el abismo. Ella siempre será el objetivo, siempre será la moneda de cambio para quebrarte. El ki de Goten fluctuó. El aura grisácea que lo rodeaba se volvió inestable. Las palabras de Toby golpeaban un miedo que Goten siempre había guardado en silencio, ¿y si su presencia en este mundo era lo que atraía el mal hacia los que amaba?
Cállate, gruñó Goten, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. ¿Te duele la verdad?, continuó Toby, escupiendo un poco de sangre dentro de su máscara. Puedes borrarme del mapa, pero nunca podrás borrar lo que eres. Un guerrero de destrucción viviendo en un jardín de cristal. Tarde o temprano, terminarás rompiendo todo lo que intentas proteger. Toby cerró su único ojo, esperando el golpe final con una sonrisa invisible. Mátame y conviértete en el verdugo que el destino diseñó, concluyó Toby. Pero recuerda mis palabras cada vez que veas una nueva cicatriz en el cuerpo de Hinata. Esas marcas no son mías, Goten, son el precio de estar cerca de un monstruo como tú. Goten levantó su mano libre, rodeada de una esfera de energía pura que brillaba con un tono blanco azulado. La luz era tan intensa que iluminó toda la cordillera, pero su mano temblaba ligeramente. El veneno psicológico de Toby había penetrado más hondo que cualquier aguja de tortura. En la corporación cápsula, dentro del líquido curativo, Hinata abrió los ojos por un breve segundo, como si sintiera el dolor interno que Goten estaba experimentando en ese momento. La luz blanca en la mano de Goten era tan intensa que el aire alrededor empezaba a cristalizarse, pero antes de que el impacto desintegrara a Toby, una mano firme y fría como el mármol se cerró sobre la muñeca del Saiyajin. El tiempo pareció detenerse. Basta, Goten. La voz era serena, imbuida de una autoridad que no pertenecía a este plano existencial. Goten giró la cabeza con los ojos inyectados en sangre, encontrándose con la figura de Arku. El compañero de entrenamiento de los salones de Yaos, el ser que había meditado junto a ellos en el Palacio Divino, estaba allí, en medio de las montañas de la tierra. Sus vestiduras blancas ondeaban al viento, y su presencia neutralizaba la presión opresiva del ki de Goten. Arku, rugió Goten, intentando zafarse. Quítate. Tú sabes lo que este bastardo hizo. Sabes lo que le hizo a Hinata. ¿Por qué lo proteges? No lo protejo a él, respondió Arku, mirando a Goten con una profunda tristeza en sus ojos. Te protejo a ti. Arku incrementó la presión en el brazo de Goten, obligando a que la esfera de energía se disipara lentamente. Toby, aún colgado del cuello por la otra mano de Goten, observaba la escena con incredulidad. Nunca había visto a este nuevo ser, pero su poder hacía que el de los Saiyajines se sintiera terrenal. Si lo matas con este odio, Goten, la profecía de Toby se cumplirá, sentenció Arku. Tu alma se fracturará. Convertirías tu poder en una herramienta de ejecución pura, y el tribunal de Valerius tendría la prueba definitiva de que los Saiyajines son, en efecto, monstruos que deben ser erradicados junto con este planeta. Me da igual el tribunal, gritó Goten, aunque su aura empezó a estabilizarse por la presencia de Arku. Él debe pagar. Y pagará, dijo Arku, soltando la muñeca de Goten y dando un paso al frente, interponiéndose entre el Saiyajin y el enmascarado. Pero no serás tú quien cargue con esa mancha. Yo soy un enviado del palacio. Mi vida está ligada a las leyes divinas, y estoy dispuesto a aceptar el castigo eterno por interferir en los asuntos de la tierra con tal de que tú mantengas tu luz. El resplandor plateado de la mano de Arku iluminaba las facciones de Toby, quien temblaba ante la inminencia de su desaparición absoluta. Pero antes de que el golpe divino descendiera, la mano de Goten se posó con firmeza sobre el hombro de su compañero del palacio. Detente, Arku, dijo Goten con una voz que había recuperado su calidez característica. Arku se giró, confundido. La energía plateada en sus dedos fluctuó. Goten, si no lo hago yo, el odio te consumirá a ti. O peor, él seguirá libre para dañar a otros. No puedo permitir que cargues con esto. Goten negó con la cabeza y soltó un suspiro largo, soltando finalmente el cuello de Toby. El enmascarado cayó de rodillas, tosiendo y bocanando aire, mientras miraba con incredulidad al Saiyajin que hace un segundo estaba listo para desintegrarlo. No podría vivir conmigo mismo sabiendo que mi amigo perdió su eternidad por mi culpa, explicó Goten, y una sonrisa sincera, aunque cansada, iluminó su rostro. Toby tiene razón en algo, hay mucha oscuridad en este mundo. Pero si tú te sacrificas así, la oscuridad gana. Él obtendrá su merecido, Arku. Pero no hoy, ni por tu mano, ni por la mía bajo este odio. Esa obsesión que tiene por controlar la realidad lo terminará matando solo. La sombra siempre se devora a sí misma al final. Toby, al sentir que la presión divina y el ki asesino disminuían, no perdió ni un milisegundo. Sabía que no habría una segunda oportunidad. El espacio se retorció violentamente a su alrededor y desapareció en un vórtice de Kamui, huyendo hacia lo más profundo de las sombras, derrotado no solo físicamente, sino moralmente. Arku miró el lugar vacío donde estaba el villano y luego regresó su vista a Goten, asombrado.
Tienes un corazón extraño, Son Goten. Valerius dice que son monstruos, pero acabo de ver a un mortal perdonar la vida de su verdugo para salvar el alma de un amigo celestial. Tal vez haya esperanza para este mundo después de todo. La hay, Arku. Siempre la hay, respondió Goten, elevándose unos centímetros del suelo. Gracias por recordarme quién soy. Pero ahora, me tengo que ir. Hinata me necesita. Sin esperar un segundo más, Goten se despidió con un gesto rápido y utilizó la teletransportación. El laboratorio de la Corporación Cápsula recuperó su tensión en un instante, pero esta vez por una razón mucho más mundana. Goten apareció en un destello justo frente al tanque de recuperación. Sus ojos pasaron rápidamente del alivio al ver a Hinata estable, a una chispa de sospechas a Iyajin mientras miraba de reojo a su mejor amigo. Trunks, dijo Goten con una voz baja, entrecerrando los ojos mientras se cruzaba de brazos. Espero que no hayas estado mirando de más el cuerpo de Hinata mientras ella estaba ahí dentro y yo no estaba. Trunks, que hasta hace un segundo estaba preocupado por la integridad del planeta, dio un salto hacia atrás, agitando las manos frenéticamente frente a su rostro. Sus mejillas se tiñeron de un rojo súbito. ¿Qué? Oye, no digas tonterías, exclamó Trunks, retrocediendo un paso más. He estado mirando los monitores de signos vitales todo el tiempo. Además, sabes perfectamente que Temari me mataría si se entera de que ando mirando a otras. Esa mujer da más miedo que Valerius cuando se enoja. Goten mantuvo la mirada inquisitiva un segundo más antes de soltar un suspiro y dejar escapar una pequeña risa cansada. Sabía que Trunks era un hombre de palabra, pero el instinto de protección sobre Hinata estaba a flor de piel. El líquido curativo terminó de drenarse por completo. Con un movimiento rápido y cuidadoso, Goten tomó una de las batas médicas de la corporación y, usando su velocidad, envolvió a Hinata antes de que la compuerta de cristal se abriera del todo. Hinata soltó un suspiro largo, y sus párpados temblaron hasta abrirse. Lo primero que vio fue el rostro de Goten, cuyos ojos ya no tenían rastro de la furia asesina de las montañas. Goten-kun, murmuró ella, extendiendo una mano débil. Estás a salvo. Soñé que estabas peleando con un demonio. Ya pasó, Hinata. Todo terminó, respondió Goten, tomándola en sus brazos con una suavidad extrema, como si fuera de porcelana. Estás en casa. Estás en la Corporación Cápsula. Trunks, sintiéndose un poco como el tercero en discordia, carraspeó ligeramente para romper la atmósfera densa y se acercó con una tableta electrónica en la mano. Físicamente estás perfecta, Hinata. La tecnología de mi madre reparó cada hueso y cada nervio. Pero, Trunks miró a Goten con seriedad, el trauma psicológico de lo que ese sujeto te hizo no se cura con líquido verde. Necesitará descansar y sentirse segura. Goten asintió, apretando el abrazo. Sabía que, aunque el cuerpo de Hinata estaba impecable, el camino para sanar su mente apenas comenzaba. Goten miró a Trunks por encima del hombro de Hinata. Gracias por cuidarla, Trunks. Y perdón por lo de antes, ¿es solo que? Lo entiendo, Goten interrumpió Trunks con una sonrisa sincera. Yo habría reaccionado igual si fuera Temari. Pero ahora que ella está bien, tenemos que pensar en el siguiente paso. Toby sigue ahí fuera, y la seguridad de la aldea ha sido vulnerada. Goten se puso de pie, cargando a Hinata al estilo nupcial. Sus ojos se fijaron en la ventana del laboratorio, mirando hacia la aldea de Konoha que empezaba a despertar bajo el sol de la mañana. No volverá a pasar, sentenció Goten. Voy a fortalecer los sellos de la aldea con mi propio ki. Y la próxima vez que alguien intente tocar a un solo habitante de este lugar, no habrá Arku ni nadie que me detenga. Hinata se acurrucó contra el pecho de Goten, cerrando los ojos. Por fin, después de la pesadilla de las agujas y el frío de la cueva, sentía el calor que la hacía sentir viva. La noche sobre Konoha era inusualmente fría, como si el mismo cielo presagiara que la calma era solo una ilusión. En las puertas de la aldea, las sombras se alargaron de repente. Un hombre avanzaba con pasos lentos y pesados, envuelto en una capa negra de viajero y una capucha que ocultaba sus rasgos bajo una oscuridad impenetrable. No intentó ocultar su presencia. Sasuke Uchiha caminaba con la frente en alto, dejando que su chakra fluyera con una intensidad gélida que cortaba el aire. No era el chakra agresivo de un invasor, sino uno cargado de una solemnidad amarga, una señal directa para los únicos seres en ese mundo capaces de sentirlo desde kilómetros de distancia. En la Corporación Cápsula, Goten y Trunks se tensaron al unísono. Esa energía, masculló Goten, sus ojos brillando con un rastro de la furia que casi lo consume en las montañas. Es el Uchiha. Goten hizo amago de levantarse,
Pero Trunks puso una mano firme en su hombro, deteniéndolo. Quédate con ella, Goten. Hinata acaba de despertar y necesita sentir tu ki tranquilo, no tu deseo de pelea. Yo me encargaré de ver qué quiere ese sujeto. En un parpadeo de velocidad pura, Trunks desapareció del laboratorio y se materializó justo en el camino de Sasuke, bloqueando su avance hacia el centro de la aldea. El impacto de su aterrizaje levantó una cortina de polvo y el aire se cargó de electricidad. Trunks no esperó palabras. Elevó su ki en una explosión dorada, transformándose en Super Saiyajin instantáneamente. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada, cuya hoja reflejó la luz de la luna antes de detenerse a escasos milímetros del cuello de Sasuke. Tienes mucho valor al venir aquí después de lo que pasó, rugió Trunks, con los ojos azules fijos en la capucha de Lucia. Estuviste en esa cueva. Viste cómo ese demente destrozaba a Hinata y no hiciste nada. Para mí, eso te hace tan culpable como a él. Sasuke se detuvo. No desenvainó su Kusanagi, ni activó el Sharingan. Permaneció inmóvil, con la punta del acero de Trunks rozando su piel. Si hubiera sido su cómplice, no estaría aquí, dijo Sasuke con una voz calmada, casi espectral. Tobi quería usarla para que ustedes perdieran la cordura. Yo quería venganza, pero no soy un carnicero de inocentes. Fui yo quien la sacó de esa mesa. Fui yo quien la protegió con mi Susanoo cuando él intentó darle el golpe final. Sasuke levantó la mirada, dejando que la luz de la luna iluminara sus ojos. Vengo a entregar la información que obtuve. Akatsuki ya no existe, Tobi los ha matado a todos. Ahora es una sombra solitaria y desesperada. Puedes matarme si quieres, Trunks, pero antes. Escucha lo que tengo que decir, porque la vida de todos en esta aldea sigue pendiendo de un hilo. La sala de reuniones de la Torre del Hokage nunca había albergado un silencio tan pesado. Bajo la luz oscilante de las lámparas, Tsunade, con las manos entrelazadas y el rostro endurecido, observaba al joven que una vez fue el orgullo y luego la vergüenza de la aldea. A su alrededor, los líderes de los clanes Yashiiga, Shikaku, Nara y Noichi escuchaban con una mezcla de sospecha y horror, mientras Trunks permanecía apoyado contra la pared del fondo, vigilando cada respiración de Sasuke. Así que eso es, murmuró Tsunade, rompiendo el silencio. El Tsukuyomi infinito. Una prisión eterna de sueños para ocultar un mundo de cadáveres. Sasuke, aún con la capa de viaje manchada por el polvo de la batalla, asintió con una frialdad mecánica. Tobi, o el hombre que se hace llamar Madara, ya no tiene tiempo, sentenció Sasuke. Al fallar en la captura de la Chibi y el Kibi, su plan original se ha colapsado. Pero ha encontrado una alternativa mucho más retorcida con la ayuda de Orochimaru y Kabuto. Sasuke dio un paso hacia el mapa extendido sobre la mesa, señalando puntos estratégicos que nadie en la aldea conocía. Si no pueden recolectar el chakra de las bestias con cola, planean sintetizarlo, explicó el Uchiha. Van a usar a la población civil de las naciones pequeñas como materia prima. Orochimaru ha perfeccionado un método para drenar la energía vital humana y comprimirla en bestias artificiales. No tendrán la consciencia de un Big, pero sí su capacidad destructiva. Un murmullo de indignación recorrió a los líderes de clanes, pero lo que Sasuke dijo a continuación hizo que incluso Trunks se tensara. Y tienen un combustible que nunca imaginaron, ustedes, dijo Sasuke mirando directamente a Trunks. Cada vez que Goten o tú luchan, cada vez que elevan su ki para un ataque masivo, dejan un rastro de energía residual en la atmósfera. Kabuto ha diseñado colectores de energía que están absorbiendo ese ki disperso. Para ellos, las batallas de los Saiyajines no son una amenaza, son una gasolinera cósmica. Shikaku Nara suspiró, frotándose las sienes. Esto es un problema de proporciones desastrosas. Si los Saiyajines pelean para protegernos, alimentan la creación de estos monstruos artificiales. Si no pelean, Tobi nos arrasará. Es una trampa perfecta. Yashiga dio un paso al frente, su voz temblando por una rabia contenida pero profunda. ¿Y mi hija? ¿Por qué ella? Sasuke miró al líder de los Iga sin pestañear. Porque ella es el ancla emocional de Son Goten. Tobi sabía que si torturaba a Hinata, Goten liberaría una cantidad de energía sin precedentes por la furia. Querían que Goten se volviera loco y destruyera una región entera solo para cosechar ese ki. Trunks apretó los puños, entendiendo finalmente por qué Arco había intervenido. No solo fue para salvar el alma de Goten, sino para evitar que el planeta se convirtiera en una batería gigante para los planes de Tobi. Tenemos que actuar, dijo Tsunade, golpeando la mesa. Sasuke, nos has dado la información, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué traicionarlos? Sasuke se ajustó la capucha, dándose la vuelta para salir de la sala.
Porque un mundo sumergido en un sueño eterno no es un mundo donde mi hermano pueda descansar en paz. Y porque vi a esa chica sufrir por un plan que no tiene honor. Busquen a Kabuto. Si detienen la recolección de energía, el plan de las bestias artificiales morirá con él. Sasuke dio un paso hacia la salida, con la intención de fundirse nuevamente con las sombras de la noche, pero antes de que su mano tocara el pomo de la puerta, un muro de presión de ki bloqueó su camino. Trunks se había posicionado frente a él en un parpadeo, con los brazos cruzados y una mirada que no admitía discusiones. No tan rápido, Uchiha, dijo Trunks con voz firme. Que nos hayas dado información valiosa no borra el hecho de que fuiste un pilar fundamental para Akatsuki durante meses. No eres un invitado, eres un activo peligroso que acaba de confesar crímenes contra la paz mundial. Sasuke giró la cabeza hacia Tsunade, esperando encontrar alguna señal de lenidad, pero la quinta Hokage se puso en pie con una autoridad aplastante. Sasuke, abandonaste la aldea, atacaste a los Kages y colaboraste con el hombre que casi destruye el mundo hoy, sentenció Tsunade. Si te dejamos ir y decides cambiar de opinión mañana, serías una amenaza que no podemos permitirnos. Por ley de la aldea y por seguridad de los Saiyajines, quedas bajo custodia indefinida. Sasuke evaluó sus opciones en una fracción de segundo. Podría intentar usar el Amaterasu o el Susanoo, pero sabía que con Trunks y los líderes de los clanes en la misma habitación, cualquier intento de escape terminaría en su muerte o en la destrucción de la torre. Con un suspiro de resignación, bajó los hombros y dejó caer sus manos a los costados. Hagan lo que tengan que hacer, respondió Sasuke con voz apagada. Fue escoltado por una unidad de Anbu de élite y el propio Trunks hasta las profundidades de la prisión de máxima seguridad de Konoha. En una celda diseñada específicamente para criminales de rango S, Sasuke fue encadenado a una silla de piedra grabada con runas antiguas. Especialistas en sellado del clan Uzumaki y Iga procedieron a colocarle los sellos de drenaje vital. En cuanto los sellos se activaron, Sasuke sintió una agonía fría recorriendo sus venas, su chakra, la esencia misma de su poder y su linaje, comenzó a ser succionado y almacenado en contenedores de sellado, dejándolo en un estado de debilidad extrema. Su Sharingan se desvaneció, dejando solo sus ojos negros, cansados y humanos. Trunks observó el proceso desde la entrada de la celda. Ver al orgulloso Uchiha reducido a un hombre sin aliento y encadenado le recordó lo frágil que era el equilibrio en este mundo. Estarás aquí hasta que verifiquemos cada palabra de tu informe, dijo Trunks. Si lo que dijiste sobre las bestias artificiales es cierto, quizás tengas una oportunidad de redención. Si mentiste, bueno, no necesitaré mi espada para terminar esto. Sasuke, con la cabeza colgando y la respiración entrecortada, apenas pudo susurrar. Busquen los laboratorios en las fronteras del país del sonido. Kabuto no esperará a que se organicen. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Goten sintió como el chakra de Sasuke se desvanecía hasta casi desaparecer. Miró a Hinata, que dormía una siesta agitada, y supo que el juego de sombras de Tobi acababa de entrar en su fase más desesperada. La información de Sasuke era un regalo, pero el precio de la sangre ya estaba sobre la mesa. El eco de los pasos en el pasillo de piedra de la prisión resonaba como martillazos en el silencio de la celda. Naruto caminaba al frente, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Detrás de él, Sakura mantenía una expresión gélida, con los puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Cuando llegaron frente a los barrotes, Naruto se detuvo en seco. Al ver a Sasuke encadenado, pálido y privado de su chakra, el rubio no sintió la satisfacción de la justicia, sino un dolor punzante en el pecho. ¿En qué estabas pensando, Sasuke? La voz de Naruto salió quebrada, cargada de una decepción que golpeó a Uchiha más fuerte que cualquier sello de drenaje. Sasuke levantó la mirada con dificultad. Sus ojos negros, ahora sin el brillo del Sharingan, se encontraron con los de su antiguo rival. Hice lo que tenía que hacer, Naruto. No espero que un héroe como tú lo entienda. No me vengas con esa basura, rugió Naruto, golpeando los barrotes con el puño. Te fuiste para buscar justicia y terminaste siendo el guardaespaldas de un psicópata que tortura a tus propios compañeros. Hinata casi muere. Nuestra amiga, Sasuke. Sakura dio un paso adelante, colocándose al lado de Naruto. Sus ojos verdes estaban inyectados en una furia contenida. Si no fuera por los sellos y la vigilancia, Sasuke sabía que ella sería capaz de demoler la celda entera solo para llegar a él. Naruto te llama hermano y te recrimina porque le duele el alma, dijo Sakura con una voz cortante como el hielo. Pero yo te miro y solo veo a alguien que permitió que una chica inocente fuera destrozada en una mesa. Si Trunks no te hubiera traído aquí,
Yo misma te habría buscado para recordarte lo que es el verdadero dolor. Sasuke bajó la mirada, guardando silencio. La frialdad de Sakura lo hirió de una manera que no esperaba. Pero entonces, el silencio fue roto por un sollozo. Sasuke volvió a mirar. Naruto estaba llorando. Las lágrimas caían por las mejillas del Jinchuriki, pero no era un llanto de debilidad, sino de una lealtad inquebrantable que desafiaba toda lógica. ¿Por qué?, susurró Sasuke, genuinamente confundido. Después de todo lo que he hecho. ¿Por qué me sigues mirando así, Naruto? Naruto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero su mirada no se apartó de Sasuke. Porque un hermano no abandona a otro solo porque se perdió en el camino, respondió Naruto con firmeza. Me decepcionaste, Sasuke. Me das asco por haber ayudado a Tobi. Pero no voy a dejarte pudrir en esta oscuridad. Voy a salvar a este mundo, y cuando termine, tú vas a encontrar la forma de pagarle a Hinata y a todos los que dañaste. Sakura miró a Naruto de reojo. Al ver la determinación de su amigo, su propia furia comenzó a transformarse en una triste aceptación. Comprendió en ese momento que la fuerza de Naruto no venía de Kurama ni de su entrenamiento, sino de esa capacidad casi divina de nunca abandonar a nadie, ni a ella, ni a Sasuke, ni a ningún amigo que cayera en las garras del mal. Eres un idiota, Naruto, susurró Sakura, relajando los puños y poniendo una mano en el hombro del rubio. Pero supongo que por eso somos un equipo. Sasuke cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared de piedra. Por primera vez en años, el peso de sus decisiones se sintió real. En esa celda, sin poder y sin orgullo, el Uchiha comprendió que mientras Naruto Uzumaki estuviera vivo, él nunca estaría verdaderamente solo, sin importar cuánto intentara alejarse. En las profundidades de una cordillera olvidada, donde la luz del sol jamás penetraba, el laboratorio de Kabuto pulsaba con una luminiscencia violácea y enfermiza. El aire estaba saturado con el zumbido de maquinaria compleja y el gorgoteo de fluidos químicos. En el centro de la estancia, dos enormes tanques cilíndricos albergaban a las bestias artificiales. Eran masas de músculo, escamas y tendones, una amalgama grotesca creada a partir de ADN de antiguos bigs y células sintéticas. Cientos de tubos transparentes conectaban estas masas con colectores de energía que vibraban violentamente. Casi está listo, siseó Kabuto, ajustándose las gafas mientras observaba los niveles de energía en una pantalla. El ki de los Saiyajines es fascinante. Es una energía tan pura y densa que permite que estas cáscaras alcancen niveles de poder que a las bestias con cola les tomó siglos acumular. Sin embargo, había un problema técnico. Las bestias eran solo carne poderosa sin una chispa que las moviera. Necesitaban una conciencia, un piloto espiritual que unificara el poder. Kabuto caminó hacia una serie de celdas cercanas. En su interior, varios ninjas capturados y civiles con alta afinidad al chakra permanecían en un estado de coma inducido. El plan era diabólico: una vez que una conciencia fuera transferida a la bestia, ésta despertaría en una agonía absoluta. La bestia artificial consumiría la mente y el alma de su huésped en cuestión de minutos, drenando cada átomo de energía vital hasta matarlo. Ese estallido final de energía, la combustión de una vida humana fusionada con el ki Saiyajin, sería el combustible definitivo. Tobi es un impaciente, murmuró Kabuto con una sonrisa siniestra. Él cree que estas bestias son armas. Pero yo sé la verdad, son solo cerillas gigantes. Una vez que se consuman, la energía liberada será tan masiva que rasgará el sello del Gedo Mazo, trayendo de vuelta al 10 colas, JBI, incluso sin el Achibi o el Kibi completos. Kabuto puso su mano sobre la consola principal. Es hora de la primera prueba. Inicien la transferencia de conciencia del sujeto 0 a 14. Los tubos comenzaron a brillar con un rojo intenso. Dentro del tanque, la primera bestia artificial abrió sus ojos, 4 orbes amarillos sin pupilas que se agitaron con locura. Un grito mudo burbujeó en el fluido del tanque. La energía residual del ki de Goten, recolectada durante su furia en las montañas, comenzó a quemar el sistema nervioso de la bestia, elevando su poder a niveles catastróficos. A kilómetros de distancia, en Konoha, Goten se levantó bruscamente de su silla junto a la cama de Hinata. Su cuerpo tembló y un sudor frío recorrió su nuca. Esa energía, susurró Goten, apretando los puños. Es como la mía, pero se siente sucia. Está sufriendo. Trunks, que acababa de entrar a la habitación, asintió con el rostro sombrío. Yo también lo siento. Kabuto acaba de encender el motor de algo terrible. Si no encontramos ese laboratorio en las próximas horas, el 10 colas volverá a caminar sobre la Tierra, y esta vez, tendrá el poder de un Super Saiyajin.
El espacio se retorció en un rincón del laboratorio, y la figura solitaria de Toby emergió del vórtice. Su capa estaba desgarrada y su máscara naranja mostraba grietas profundas, vestigios de su encuentro con Goten. Se acercó a Kabuto, quien no se inmutó, absorto en los monitores que mostraban el crecimiento de las bestias de Ki. «Te ves fatal, Madara», dijo Kabuto con un tono burlón. «Parece que los Saiyajines no son tan fáciles de manipular como los ninjas». «Cállate y haz tu trabajo», sentenció Toby con una voz que cargaba el peso de 1000 derrotas. «He perdido a todos mis subordinados. Los Saiyajines han borrado a Akatsuki del mapa. Ya no hay lugar para la sutileza». Toby extendió su mano y, mediante una técnica de invocación, entregó a Kabuto los contenedores que albergaban el chakra de las 7 bestias con cola capturadas hasta el momento. La energía pura y elemental de los Bigs iluminó el laboratorio con un brillo multicolor y aterrador. Kabuto lamió sus labios con anticipación. Con el chakra de las 7 bestias y la energía vital procesada por las bestias artificiales, alimentadas con el ki de los Saiyajines, la ecuación estaba completa. Con esto, el combustible para el JBI es más que suficiente, explicó Kabuto mientras conectaba los contenedores al sistema central. Pero necesitas un general, alguien que pueda controlar ese poder y someter a los Saiyajines mientras tú preparas el ritual final. Kabuto realizó una serie de sellos de manos a una velocidad sobrehumana. En el centro del laboratorio, un ataúd de madera podrida emergió del suelo, vibrando con una energía que hacía que el aire se sintiera pesado como el plomo. «Es hora de que el nombre que has estado usando deje de ser una mentira», siseó Kabuto. «Con el Edo Tensei, traeré de vuelta al hombre que realmente puede poner de rodillas a este mundo». La tapa del ataúd cayó con un estruendo metálico. Desde la oscuridad, 2 ojos con el Sharingan brillaron con una intensidad legendaria. El verdadero Madara Uchiha dio un paso hacia la luz, su armadura roja reluciendo bajo las lámparas del laboratorio. Madara miró sus manos, sintiendo la extraña sensación del cuerpo revivido, y luego fijó su mirada en Toby y Kabuto. «Así que este es el estado del mundo», dijo Madara, su voz resonando con una autoridad absoluta. «Veo que has tenido problemas, Toby. Y siento una energía extraña, una vibración que no pertenece a este planeta». «Son los Saiyajines», Madara-sama, intervino Kabuto, inclinándose levemente. «Seres con poder divino. Pero no se preocupe, los hemos convertido en nuestra batería personal. Cuando el 10 colas emerja alimentado por su energía, ni siquiera ellos podrán detener el Tsukuyomi infinito». Toby observó a su mentor, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «Todo está listo. Una vez que las bestias artificiales mueran para alimentar al Gedo Mazo, el JBI renacerá. Entonces, el sueño eterno comenzará». En Konoha, el cielo comenzó a oscurecerse de manera antinatural. Goten, parado en el techo de la corporación Cápsula, sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. El ki que sentía antes ya no solo era sucio, ahora era monstruoso. «Trunks», llamó Goten, sin quitar la vista del horizonte. «Alguien acaba de despertar. Alguien que se siente como una montaña de odio». Trunks apareció a su lado, con el rostro pálido. «No es solo uno, Goten. Son 2. La energía de las bestias artificiales está alcanzando el punto de ignición. Si no salimos ahora, no quedará mundo que proteger».